Paucar Press Noticias. Sinami Paucar Press Kallaripan tiu tiakuna. Pikuchimanda Paucar Raimita tukuy llaqtakunaman villachinajupanchi. Ñunkachi llaqtapika ninan ali takikunata, ninan ali tusukunata charipanchi. Suma kawsayta charinchi. Chayta riqsinakanchi, chayta huyanakapanchi. Por eso estamos aquí, amigos televidentes, para informar sobre las fiestas y para mostrarles los valiosos y talentosos artistas que la comunidad de Peguche tiene para mostrar al mundo entero. Veamos qué opiniones nos trae nuestra compañera Ana Talla. Nos encontramos en la comunidad de Peguche de la parroquia Miguel Egas. Preguntaremos a las personas cómo se beneficia la comunidad con el Paucar Raimi. Al principio, con los fondos que recaudaban todo eso, hicieron el estadio y el coliseo de arriba, pero luego de eso ya casi ya no se vio nada ya. Cada quien hace sus actividades, tanto negocios, digamos así, o ofrecer a los turistas los diferentes oportunidades que tienen acá. Se ha visto cada año mejoramiento de la cancha y por esas fechas sí tratan de arreglar. ¿Nos beneficiamos en qué sentido? En el sentido de que nuestra comunidad durante esos 10 días todo se activa, aunque sea a pequeña escala, la economía local, ¿no? Vienen turistas, viene gente de otro lado, de pronto viene otra gente que nunca conoció a Peguche. He visto que sí se ha mejorado la infraestructura del estadio y las canchas de básquet y todo eso. Tengo casa de hospedar, entonces me beneficia porque me visitan por lo menos esta época. Los beneficios que hay o que hayan habido, ¿cree que deberían quedarse con la comunidad o que se deberían quedar quienes organizan? O No, más siempre hemos dicho que debe quedar en la comunidad haciendo alguna obra, algo. No, en esta parte sí estoy de acuerdo para que si hay ganancias sería bueno para la comunidad o sería bueno para el mejoramiento de la cancha. Si es que hay ganancias sería bueno que sí se realice una reinversión, no que se aprovechen solo los que son dirigentes del Paucar. Estas son las opiniones que conseguimos por ahora. Ana Lucía Talla, Paucar Press. Hakuchi warmi llama voy a probar muy rica comida. Ushawaichi warmi punja manyukatapas rinayan mari. Warmi Punja. El Distrito de Salud de Antonio Ante y Otavalo será también parte de esta minga en la celebración del Paucar Raimi en Peguche. Veamos cuál será su aporte en el día del Warmi Punja. Vamos a atender en medicina general, odontología, obstetricia y también es importante destacar el rol de la compañera partera que siempre ha estado articulada con el sistema de salud y quien colabora diariamente en el Hospital San Luis de Otavalo. Entonces, esta atención en realidad no es solo para las mujeres, es para toda la población que acuda el día domingo al Coliseo de Peguche, pero con énfasis en nuestras mujeres, en nuestras mamás. Nosotros creemos que podemos atender 100 personas. Si es que podemos abarcar un poco más, estaríamos felices. Queremos que todos vayan para brindar una atención con calidad, con calidez, en donde vamos a atender médicos profesionales con insumos y materiales necesarios para la atención médica. Bueno, recordarles que el Ministerio de Salud Pública siempre ofrece y oferta servicios gratuitos que no tienen ningún costo, las medicinas, los insumos ni la atención que se va a prestar el día domingo 12 de febrero. Para que todas las comunidades puedan asistir al evento que va a ser en el Coliseo de Peguche desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. El día domingo 12 de febrero del año en curso. Peguche Paucar Raimi 2017. La Comisión Paucar Ciclismo 2017 prepara una carrera ciclística de montaña denominada La Vuelta a Otavalo. Un circuito de 50 kilómetros pondrá a prueba la agilidad y la perseverancia de los deportistas. Veamos la nota preparada por nuestra compañera Ana Velázquez. Imanaya Mashikuna, Ñukashutimikan Ana Velázquez, Paucar Press manda Shamunahunchi. Estamos aquí para conocer a los organizadores del evento ciclístico de montaña que se llevará a cabo en el Paucar 2017, denominado La Vuelta a Otavalo. Shinaka, Hakuchi, vamos.
Parece que están ocupados, pero molestémosles un poco. Imanaya, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Hola, Anita. Somos de Paucar Press y estamos aquí para conocer un poquito más sobre la organización del evento de ciclismo. Yo soy Marcos. Estamos planificando la Vuelta a Otavalo, que es una competencia de bicicleta de montaña. Hola, soy Juman Dilema. Estamos planificando las rutas por donde los ciclistas vamos a recorrer. Hola, ¿qué tal? Soy Johan Lema, aquí verificando un poco lo que es el trazado del Paucar Ciclismo, que lo vamos a disfrutar bastante. Hola, soy Efraín, ayudando a planificar también las rutas ancestrales. Coméntenos, don Marcos, ¿qué tenemos o qué vamos a ver en este evento de ciclismo? Son 50 kilómetros del recorrido por unos senderos preciosos. Comenzamos cicleando en Peguche y terminamos en Peguche. Nuestra concentración va a ser el domingo 5 de marzo a las 9 de la mañana. Pensamos de que vamos a tener alrededor de más o menos unos 200 a 300 ciclistas. ¿Y en este evento hay alguna categoría que ustedes van a presentar? Sí, tenemos 10 categorías, partiendo desde niños de 12 años hasta mayorcitos incluso que van a correr. Son 10 categorías, incluso está considerado también una categoría para damas y todos van a participar ahí, ¿no? Seguramente muchos quieren saber a qué hora y dónde va a ser la concentración. Sí, en Peguche, el 5 de marzo a las 9 de la mañana es la partida. Nosotros vamos a estar ya promocionando dónde pueden inscribirse y todo eso. Vamos a hacer el punto de inscripción en las oficinas del Paucar Raimi. La Casa Sol nos está ayudando un poco y ellos también nos van a ayudar en la inscripción. Entonces, escuchemos una invitación. Machis, les esperamos en la Vuelta a Otavalo, este 5 de marzo. Peguche Paucar Raimi 2017. Deseando que cada uno de ustedes pasen unas excelentes fiestas, que sus reencuentros en familia, con sus amigos, estén siendo momentos de enorme emoción, me despido. Por favor, festejemos con moderación. Kayakam. Paucar Press Noticias.